La principal diferencia del enfoque bayesiano es modelar a los parámetros, suponer a los parámetros como variables aleatorias. Esa es la fundamental diferencia que tiene el enfoque bayesiano con el enfoque clásico. Incluso con el mismo modelo, o sea, pensando que la target, la Y, tiene una distribución normal y la esperanza de esa distribución se modela linealmente en función de una variable observable que es X, la idea es que ahora los tres parámetros de este modelo tan sencillo, del modelo de regresión lineal simple, alfa, beta y sigma, no son más parámetros fijos desconocidos, sino que son variables aleatorias. Y estas variables aleatorias, tanto el alfa, el beta y el sigma, se los dota de una distribución, se les da una ley de distribución, que en el fondo podría ser cualquiera. Normalmente en este contexto se les da a los parámetros del modelo lineal alfa y beta distribuciones normales, pero estrictamente podría ser cualquier distribución. Y a estos parámetros se les da una distribución que en general está centrada en cero. Uno piensa que el valor esperado de este parámetro con el que se modela es cero, y uno le da la libertad para moverse a izquierda o derecha tanto como la evidencia nos permite. Ya vamos a ver más adelante eso. Y tiene una variabilidad que la tenemos que fijar de antemano, una varianza, que es este tau sub alfa para el parámetro alfa y tau sub beta para el parámetro beta, que es la variabilidad que le damos a priori a estos parámetros, que refleja en alguna medida la incerteza que tenemos de cuál es el verdadero valor del parámetro. O sea, en este modelo a priori para alfa y para beta, el parámetro tau sub alfa y tau sub beta, estos parámetros están determinándome cuánta libertad le estoy dejando a estos parámetros, cuánta libertad les estoy dejando para moverse en el proceso de estimación. Entonces, valores más cercanos de tau a cero, valores más chicos, voy a estar atando de alguna manera estos parámetros más fuertemente, y valores más grandes voy a estar dejando que tengan más libertad para ajustarse a los datos. Este parámetro tau es un parámetro que voy a tener que fijar de antemano, y lo mismo va a pasar con el parámetro que regula la distribución del sigma. En este caso lo llamé lambda. Entonces, en este caso particular, y ahora no estoy haciéndolo muy en general, estoy poniendo una situación particular que la vamos a probar ahora en un ejemplo práctico con un conjunto real de datos. Estoy suponiendo que para alfa le damos una distribución a priori. Estas distribuciones que se le dan a los parámetros se llaman distribuciones a priori o prior, y a priori en términos de es la distribución que le doy al parámetro antes de observar los datos, antes de hacer cualquier ajuste. Entonces estoy dando en este caso al parámetro alfa y al parámetro beta distribuciones normales, y al parámetro sigma le estoy dando una distribución exponencial, donde el parámetro de la distribución exponencial es lambda, que también tenemos que fijar de antemano para después realizar el proceso de ajuste. Entonces, lo importante entender en este caso es la diferencia fundamental, que es, por más que el modelo que se ajusta a los datos es el mismo, o sea, dicho de otra manera, la likelihood que le estamos dando que relaciona a la variable aleatoria Y que queremos explicar, cómo esta variable aleatoria se comporta en términos de los parámetros, es la misma porque es un modelo normal. La diferencia fundamental es que ahora estos parámetros no son fijos, sino que estos parámetros se los piensa aleatorio y se le da una distribución a priori de estos parámetros. ¿Para qué se le da una distribución a priori? La distribución a priori es una forma de medir el conocimiento que yo puedo tener sobre estos parámetros. Si yo creo que, si yo no tengo ninguna información sobre los parámetros alfa y beta, voy a plantear una normal que está centrada en cero y le voy a poner estos valores de tau lo más grandes posibles. En tanto que si yo tuviera algún conocimiento específico sobre el valor y supiera por alguna medida, por ejemplo, que el beta tendría que estar cercano al 4 porque tengo estudios previos o alguna relación causal me indica que el valor debiera ser 4 más menos una cierta cantidad de desvíos que de alguna manera son los que quiero estimar con mis datos, esa información tengo que dársela a la prior, porque el método va a empezar a inferir a partir de la prior que mejor refleje el conocimiento previo que yo tengo del fenómeno. En este caso en particular, yo estoy proponiendo lo que se llaman distribuciones no informativas, que es lo más abiertas posibles como para tratar de que cuando calibre el resultado final obtenga
lo que refleje más fielmente a las observaciones y no tanto suposiciones a priori demasiado férreas, demasiado restrictivas. Lo interesante de esto, y esto es lo importante, es que la información que vamos a sacar al final del procedimiento en el enfoque bayesiano son distribuciones. O sea, son las distribuciones que se llaman a posteriori de los mismos parámetros que supusimos aleatorios en el modelo. O sea, vamos a tener para cada uno de estos tres parámetros, alfa, beta y sigma, una distribución a posteriori de haber visto los datos. La distribución a posteriori significa qué distribución tiene esta variable aleatoria alfa condicional a que yo puse una distribución a priori con un cierto parámetro que lo fijé, que era este tau sub alfa, pero aparte condicional a que yo observé estos pares de datos X e Y, que son los que provienen de mi muestra. O sea, la idea es, yo arranco para alfa con una distribución a priori, que la supongo, la invento, y después de ajustar por los datos, después de condicionar a los datos, obtengo una distribución a posteriori, que es una actualización de esa distribución original que le puse a los parámetros. Y eso vale para alfa, para beta y para sigma.